gente bien cercana le ha dado un amigo de Carla que han trabajado juntos en el INAH por más de 20 años. Ajá. Su papá, un poco desobediente, también es supervisor de obras de construcción ahí en San Cristóbal. No quiso dejar el trabajo porque te necesitaba, se enfermó, pero haz de cuenta se enfermó hace 2 días, sí, y ayer murió. Hola, ¿qué tal amigos de Ultimátum Digital? Muy buenas tardes, qué bueno que continúa con nosotros en este espacio informativo de Arsenal de Plumas, la opinión, los comentarios de nuestros columnistas y articulistas de nuestro propio medio de comunicación. Me acompaña en esta tarde mi compañera, mi colega Pati Espinosa. ¿Cómo estás, Pati, Tony? buenas Tony, tardes. bien, muy buenas tardes, gracias a todos. Y pues ahí tenemos varias cosas que Varias comentar, cosas, ¿no? muy importantes. Recibo un saludo cordial de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayo Arce, y también enviamos saludos para que se recupere pronto de salud nuestro colega, nuestro compañero que no ha estado en estos días, Javier Guizar. Hermano, si nos estás viendo, escuchando, recupérate pronto, cuídate, y por aquí nos veremos la próxima semana cuando estés al 3000%. Pues muchos temas el día de hoy. Pati, hace unos minutos concluyó la conferencia de prensa del secretario de Salud en el estado de Chiapas, dando nuevamente los pormenores de lo que está ocurriendo con la pandemia. Por favor, Tony, fíjate Pati. que ayer dábamos cuenta también, me parece que de 70 casos, Así no, es, sí. por ahí más o menos de 70, sí. Estamos casi iguales el día de hoy. 73 casos son los que dio a conocer el doctor José Manuel Cruz Castellanos, quien es el secretario de Salud acá en Chiapas. Dijo que hay 73 casos en estas 24 horas, 7 defunciones, ojo, ayer fueron 5, hoy 7, va entre 5 y 7, no varía. ¿Dónde están los casos? Bueno, son de esos 73 casos son 42 hombres y son 31 mujeres. El total que llevamos de casos contabilizados de febrero a la fecha son 3.328 y lo importante que también lo mencionábamos ayer son los recuperados, que son 2.065, y lamentablemente los que han fallecido a raíz de este virus, del coronavirus, son 225 personas. ¿En dónde están ubicados estos casos de las últimas 24 horas, Tony? Y quienes nos están viendo, bueno, son 23 casos en Tuxtla, 10 en Tapachula, 5 en Ocosocuautla, 4 Chiapa de Corzo, 4 San Cristóbal. 3 casos, los siguientes municipios: Huixtla, Palenque, Pichucalco y Tonalá. Cacahuatán, Comitán y La Concordia con 2 casos. Y los que tienen un solo caso, pero pues no hay que echar campanas al vuelo, como así dicen, ¿no? Porque entre ellos está Carranza, por cierto. Están Acapetagua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Berriozábal, Comalapa, Tuzantán, Unión Juárez y por supuesto Carranza, que tienen un solo caso. Y bueno, ahí es donde se suman estos 73 casos de coronavirus que anunció la Secretaría de Salud. No hay que bajar la guardia, Tony. Ayer decíamos, dábamos cuenta también que mucha población estaba en la calle, a pesar de ser, más bien porque es quincena, ¿no? Así pero pues de repente veíamos a 2-3 personas juntas, ¿no? Haciendo un solo trámite, y yo creo que todavía no es momento. Seguimos, ojo, a nivel nacional seguimos en semáforo rojo. Algunos dijeron pues que ya iban a empezar a trabajar, y los bares que también habían anunciado de que ya iban a comenzar a trabajar en estos días, pues ya sacó un documento el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, y pues dio a conocer pues esta que se alarga, ¿no? De que van a mantener cerrados los bares y cantinas y quienes vendan bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces eso es hasta el último de este mes, y de ahí vamos a esperar qué sucede, cómo se encuentra el estado de Chiapas y los municipios con el semáforo, que pues pronosticaban las autoridades de salud que posiblemente en la última semana de este mes a lo mejor ya podríamos pasar a semáforo naranja. Así es, todavía estamos en semáforo rojo, no nos relajemos, no nos descuidemos. Las defunciones siguen, se han complicado algunos casos, sobre todo, como bien lo ha referido el secretario de Salud, que se complica en los casos de personas que tienen obesidad, hipertensión,
etcétera, enfermedades crónicas que anteriormente ya venían padeciendo, y al contraer este virus, el virus carcome literalmente las células vivas, luego siguen los pulmones, etcétera. Hemos tenido a lo largo de todos estos meses grandes descripciones de lo que es la afectación. Es mortal, es un virus mortal que algunos países ya están trabajando con la vacuna, pero todavía no se está promoviendo porque está en laboratorio, está en ensayos. Septiembre, ¿no? Y exactamente, en Estados Unidos, en Europa posiblemente salgan para su población, y todavía México llegará un poco más lento. Y mientras tanto nos tenemos que cuidar, no hay de otra, porque también bien el secretario de Salud, el propio Ejecutivo del Estado y otras autoridades competentes han señalado que se está haciendo el esfuerzo, pero nosotros de manera individual, de manera colectiva, familiar, nos debemos de cuidar, porque de otra manera será muy complicado. Y bueno, también en las notas que bien comentabas y en los temas de días de quincena, nuestro compañero Alfredo Pacheco dice hoy en nuestro medio impreso y digital que la mañana de ayer lunes, Ultimátum recorrió algunas calles de la capital chiapaneca y pudo constatar cómo habían largas filas de los cuentavientes en las sucursales bancarias. Ayer lo decíamos, y las fotos son bastante elocuentes. Da la vuelta a la manzana y vuelve a dar la vuelta, y se hacen hasta dos filas. Y lo importante es que si el de adelante no se cuida, ni el de atrás tampoco, pero nosotros tenemos que ser muy responsables, autorresponsables en tomar la sana distancia, porque de lo contrario nos podemos contagiar. Y también la otra nota relevante que ha estado en todos lados y que también lo contiene hoy nuestro diario es que varios integrantes del gabinete están contagiados con el coronavirus. Formalmente está ayer, el lunes, ¿no? Ayer lunes. Sí. Ayer lunes. El secretario de Protección Civil. El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno. El fiscal general. El fiscal general, Jorge Llaven Abarca, Zoe Robledo, el secretario de Pueblos Indios, la de Bienestar también, la de Adriana, Bienestar, el secretario de Gobierno, alrededor de 5 o 6 funcionarios y otros funcionarios de esos niveles, y por supuesto llega hasta la gente de a pie como usted y como yo. Por lo tanto, el llamado es a seguirnos cuidando. Y en este marco, justamente entrando de lleno a las columnas, hay mucho de este tema. De manera particular lo aborda así Jorge Fernández Menéndez en su participación en el diario de Razones. Nada será como antes, ¿no? Definitivamente, en general un poco de eso habla, ¿no? De que la situación en cómo vamos a vivir, como dirían, en la nueva normalidad, así definitivamente va a ser completamente diferente. No va a ser fácil. No va a ser fácil también. Ya nadie va a querer ir a un cine. O sea, obviamente las familias, digo, sin duda quieren salir. Los niños son los que seguramente están muy desesperados. Pero el miedo es parte de lo que comenta él. El miedo, ese es el miedo que tiene la familia de salir, de ir a algún lugar público. Hay mucha gente que está en ese tenor, porque, que no por quiere. ejemplo, si tú tienes una familia numerosa, pensemos en 6, 7 personas, papá, hijo y no sé, algún tío, algún abuelo, independientemente de lo que tú quieras hacer, nos vamos a encontrar con obstáculos de medidas de seguridad sanitaria en los lugares donde vayamos. Si vamos a un restaurante que antes podíamos ir libremente, ya no se va a poder, en tanto vayamos aminorando el número de contagios. Lo mismo si vas al cine, mismo hoy día si vas al supermercado, si vas al mercado, incluso el regreso a clases también tendrá una serie de criterios, una serie de protocolos que poco a poco todos nos iremos organizando, que seguramente nos va a tardar todo este año y parte del otro año. Sí, Tony, no te olvides lo que pasó con el H1N1, ¿te acuerdas? O sea, lo que es cierto es de que no fue tan fuerte, por decirlo, como con el coronavirus. No fue tan mortal. Aparte, ¿sabes por qué? Pero no tan porque creo que estaba el antiflu, de si había otros medicamentos en los que sí nos podían ayudar y prevenir, ¿no? Pero ahorita, o sea, no hay vacuna, no hay nada, hay, como dicen, tecitos. Y un tema que vamos a abordar, si es posible, con algunos médicos, con algunos especialistas. He estado hablando con la Secretaría de Salud para que nos proporcione un médico, un vocero,
este tema que también yo lo he visto de manera muy cercana con algunos familiares, algunos amigos, es el tema de la autorreceta. Ya no los remedios caseros, sino la autorreceta. Es delicado porque si alguien, por ejemplo, es hipertenso, tiene alguna enfermedad crónica, algún medicamento incluso hasta puede acelerar. Sí, claro. Y ese medicamento te puede matar antes que termine de impactar o desarrollarse el coronavirus en el cuerpo. Sí, es un tema muy delicado. Muy delicado, Tony. Porque cada cuerpo puede reaccionar diferente. Eso es lo que decía, escuchaba un especialista por ahí que decía, o sea, para eso estamos los médicos, para que te diga, te dé un tratamiento de cuánto, no sé cuántos medicamentos, qué medicamentos, qué tiempo vas a tomar los medicamentos y si tienes comorbilidades o qué tipo de enfermedades tienes. No es igual en otro, ¿no? Entonces, así es, y te tienen que medir la presión, el tema de la respiración, hay unas medidas, por ejemplo, por experiencias muy cercanas, ya no tanto por lo que he visto, sino hay una medida de 80, 90, hasta 100 de términos de oxigenación de nuestros pulmones, y hay personas que llegan con 50, 40 de esa medida, entonces deben ser intervenidos. Pero eso tú no te puedes medir, es que me siento mal y me duele aquí. No, hay que ir al médico, ni modos, hay que pasar el calvario. Sí es un calvario, hay que decirlo, es un calvario ir, la gente tarda 4 o 5 horas para ir al Seguro Social o al ISSSTE o a alguna otra institución, porque sí hay atención, pero en algunos momentos se satura en algunos horarios, sobre todo en la noche cuando ya decides que te sientes muy mal, ir al hospital. Por eso lo que recomiendan los médicos, Tony, es a los primeros síntomas, que acudas con tu médico. Y ¿sabes qué? Hay algunos teléfonos, hay un WhatsApp y hay uno de la Secretaría de Salud estatal y federal a los que usted puede llamar. A un conocido, fíjate que tuvo así como leve gripa y llamó y ya te hablan y te dicen, no, es seguramente un resfriado, espere tantos días. Si pasa esto, entonces ya ellos te orientan. Eso es muy importante porque sí están dando un kit que tiene algunos antibióticos, algunos desinflamantes, paracetamol, etcétera, pero no hay nada, porque puede ser alérgico a algo. Sí. Y entonces tú lo tienes que decir ahí, o es hipertenso, ¿qué edad tiene? ¿Ha tenido Entonces tiene que haber una especie de entrevista, por eso se llama una consulta médica, porque te revisan, te observan. ¿Es tortuoso? Sí. Que sepa anticipadamente que va a esperar mucho, va a esperar de 3 a 4 horas, pero hay que pasar ese calvario si nos interesa salvar nuestra vida. Fíjate, Tony, aquí lo tengo, yo creo que igual favor, se lo damos. Es a nivel estatal es un 800-772-2020 y un WhatsApp 961-607-7674. Y sí te contestan, te atienden muy rápido, me comentaba. Sí, yo he sabido, hay por supuesto que nuestras instituciones pues, en algún momento pueden estar rebasadas o saturadas, ¿no? Y no son perfectos tampoco, pero también tenemos buenas noticias. Hay gente que se ha recuperado para ir a las consultas en el ISSSTE, en el Seguro Social, aún incluso cuando uno no es derechohabiente, hay una obligación en este momento, por el contexto complicado, hay una obligación que te atiendan, y si no te atienden, hay que denunciar. ¿Sabes quién conoce muy bien del tema, Tony? Seguramente lo conoces, al doctor Hermilo, no recuerdo su apellido, que creo que es el segundo de aborto del secretario de Salud. Pues estamos porque nos confirmen quién nos va a acompañar entre jueves y viernes para que nos detallen un poquito este tema del protocolo de atención. Y bueno, también hablando de médicos, Juan Carlos Calimayor Franco, nuestro compañero aquí de esta casa editorial, escribe a Estribor: el enojo de los médicos mexicanos con los cubanos. Esto ha sido muy interesante, muy polémico. ¿No? Históricamente con los cubanos nos hemos llevado muy bien, tienen cierta similitud a nuestra cultura, la música, el arte, etcétera. Tenemos un proceso de vinculación histórico, también políticamente hemos tenido una relación bastante cercana, desde esos grandes libertadores, el Che, el propio Fidel Castro, Martí, etcétera. Y ese momento que hoy lo describe Juan Carlos, ¿quién no se acuerda de Come si te vas? Sí, claro, imagínate, que le dijo esa llamada al presidente, y hubo un desaguisado tremendísimo en aquella época. Y también hay apoyos de petróleo, como hoy lo escribe Juan Carlos, etcétera. Y hoy la polémica está centrada en que en el mundo, he visto también en España, llegaron cubanos, a China llegaron cubanos, tienen una manera también de subsistir, y ellos
por todo el mundo esparcen a sus médicos, tienen excelentes deportistas, de hecho aquí en Chiapas hay muy buenos entrenadores en atletismo, en judo, en karate, etcétera, siempre, no es una novedad, pero el momento que se está viviendo parece que hay un pequeño tropiezo entre lo que se les está pagando a los médicos cubanos y las denuncias que hay con los mexicanos. Entonces, ese es el tema que centra hoy Juan Carlos, está muy interesante, léalo con calma, y sí es cierto. Dice que han destinado $6 millones precisamente para los médicos cubanos, y obviamente están molestos los mexicanos. Porque sí se necesitan más médicos, ¿no? También se contrató a algunos especialistas, pero bueno, siempre hay problemas en este asunto, porque aprovechan aquellos que tienen ciertas deficiencias en sus salarios para decir cómo es posible que mi gobierno mexicano me debe apoyar a mí cuando yo estoy en la primera línea de fuego y ayudes a los cubanos. Pero es cierto, Tony, hay médicos muy capaces acá en México y que incluso es sabido por los procesos de intercambios académicos, estamos a veces en el mismo nivel. Sí, hay claro. Cuba es un ícono en desarrollo en medicina, son muy especialistas en los temas de la piel, cáncer, etcétera, tienen muy buenas innovaciones tecnológicas en materia de sanidad pública, pero también los mexicanos, muchos mexicanos van a dar cursos a los cubanos y los cubanos vienen aquí, o sea, debe ser el piso parejo. Seguramente este asunto de los salarios, de los dineros se tiene que arreglar, porque si nos termina convirtiéndose como un asunto político, como es lo que describe bien Juan Carlos Calimayor. Y bueno, nuestro compañero a la hora del pozol, Daniel Solórzano, escribe la riesgosa transición al semáforo naranja, es lo que veníamos comentando. No va a ser fácil, porque además también es un tema político. Algunos, Pati, auditorio, hay algunos estados de la República, principalmente los gobernadores, estos de la BOA, ¿no? Sí. Que han hecho, desde antes que se supiera lo de la BOA, como lo dio a conocer el presidente esta semana, ellos ya venían una especie de rebeldía, ¿sí?, de no someterse a los criterios que venía ofreciendo el doctor Gatell en las conferencias de prensa en la mañana y en la tarde, y decían no, que se está ocultando información, que no hay pruebas suficientes, que no hay equipo, etcétera. Entonces estos 6, 7 estados de la República, encabezados por su gobernador, dijeron: nosotros vamos a hacer los criterios que nos vengan en ganas, y ese semáforo amarillo, rojo, de acuerdo a sus necesidades en el contexto. Ellos se argumentaban, ¿no? Aplicaron situaciones más severas, eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, Jalisco, Michoacán también, yo escuché hace como 2 meses el gobernador. Y les funcionó. Eso hay que reconocerlo. Parecía así como durito, pero yo escuché la conferencia de prensa a través de un medio nacional en vivo, donde él suspendía totalmente las actividades de clase antes que nosotros. Sí. También hoy no circula, firme. Se opuso la gente, sí, pero los resultados ahí están. Entonces ese debate ha existido: ¿por qué más flexibles en unos estados, por qué en otros no? Y por eso también el presidente ha dicho: bueno, no vamos a presionar a ningún estado, que cada quien sea responsable, y ahí estamos en esa semaforización, que no va a estar fácil, porque tiene que ver mucho con las necesidades económicas de cada entidad federativa, que tiene sus propias necesidades. Es el caso de Chiapas, tiene su propio contexto, Tabasco tiene sus propias complicaciones, Michoacán, Guadalajara, etcétera. El país es muy diverso, muy pluricultural, y seguramente vamos a estar con todos estos meses con muchos jalones y estirones. ¿Quién regresa? ¿No? Claro, lo que nos comenta también Daniel Solórzano es un poco eso de la confusión que ha creado en la población. Exacto. Porque el presidente en las mañaneras dice una cosa, dice ya pueden empezar a salir, no tengan miedo, salgan. Y en la tarde ves a Gatell, al doctor Gatell, y te dicen no, todavía no, están en rojo. O sea, entonces, ¿qué hacemos? Lo que sí es cierto, que siguen los casos. Sí, claro. Entendemos aquí, sí es una lectura política, social, por así decirlo. El presidente está presionado por la crisis económica, como lo está viviendo Estados Unidos, como lo está viviendo Europa, como lo está viviendo Brasil, que tiene casos extraordinarios, siendo muy malos los brasileños ahí por unas malas decisiones de su presidente. Pero sí hay una presión de la reactivación económica. Eso se entiende. La gente no tiene que comer y va a tener que arriesgarse para salir a la calle, como todos podemos estarnos arriesgando. Pero ahí lo que debe privar es la responsabilidad individual para cuidar nuestra vida. Más de uno te dice, Tony, me muero de hambre o me muero de coronavirus. Así de duro te lo dicen. ¿Y tú qué les dices, no? Es muy complicado contraargumentar eso. Sí.
Sí. Pero bueno. Bueno, y cerramos nuestro director general, Ametsa Mayo Arce, tentaciones electorales, lo que venimos comentando estos días con las entrevistas de los diputados, y lo hemos seccionado así casi por temas. Hoy entrevistamos a la diputada Basurto, específicamente por el tema de la paridad de género, la violencia política, y hoy nuestro director retoma un poco de manera global y le da una lectura que hay tentaciones electorales. Y de entrada él dice que nadie se diga sorprendido que a lo largo de este año y casi al final del año pasado, que es cierto, ¿verdad? Sí, ya habían asomos para modificar algunas reglas del juego electoral para el 2021, y políticamente hablando, dice, es bastante normal que al arribo de cada gobierno existan posturas contrarias a las reglas del juego electoral vigentes, o que en su caso se afinen algunos puntos para reforzar su promoción o consolidación, como hoy lo estamos viviendo con la participación de las mujeres, jóvenes, o los asuntos vinculados a los usos y costumbres de los pueblos originarios. Y hay que decirles, se les atravesó la pandemia, por eso no hicieron muchas claro, varias reformas. Me acuerdo que incluso desde el año pasado, ¿te acuerdas antes que fuera el tema del coronavirus, que esto sí ya sacudió todas las esferas? Ya se venía hablando, por ejemplo, de la reducción del presupuesto a los partidos políticos, que era un tema bastante que lo comenta nuestro director, reclamado, ¿no? Que no es nuevo el tema del financiamiento de los partidos políticos. Muchos se ha dicho que reciben en el año unas cantidades importantes de millones de pesos, y que cuando no hay proceso electoral. Entonces ya me acuerdo que el debate venía bastante intenso en ese sentido. También la reducción de recursos al financiamiento de las propias autoridades electorales, que había un jaloneo ahí en la Cámara de Diputados, porque Muñoz Ledo incluso se atrevió a proponer desaparecer los soples, o sea, las autoridades electorales en los estados, los organismos electorales en cada entidad federativa del país, y solo se centrara en el INE, y hubo un escandalazo tremendo. Claro. Me parece que sí hubo algunos ajustes, todavía no se ha normalizado el tema ese, está todavía, me imagino que en el tintero de San Lázaro, tanto en la Cámara Federal como en el Senado, para ir debatiendo. Pero el punto es que ya habían antecedentes en el caso de Chiapas de avisos de reformas electorales. ¿Por qué? Porque se entiende, como bien lo escribe nuestro director, que en los gobiernos en turnos pues quieren también no siempre ir están afianzando su en la víspera electoral. El próximo año tenemos elecciones para renovar alcaldes, diputaciones locales, y va a haber elecciones a nivel nacional en varios estados, como 15 estados van a renovar gubernaturas. En fin, va a estar muy... Oye, Tony, y ya ves que peleaban lo del presupuesto, y mira lo que les sucedió, mira lo que sucedió con la pandemia, y parte del recurso, algunos creo que el 50% lo destinaron precisamente para el tema de la pandemia aquí en el estado de Chiapas. Creo que excepto el PRI, de ahí el resto de los partidos políticos destinaron parte de ese recurso de sus prerrogativas al tema de salud. Así es, y bueno, también ahorita nos acaba de confirmar el presidente del Congreso del Estado, el diputado Marcelo. Mañana tenemos una entrevista exclusiva con él a la 1:00 p.m, no se lo pierda, estará muy interesante respecto a la agenda legislativa y todo este asunto electoral que viene el próximo año, que con pandemia esperemos que vaya disminuyendo, pero va a haber proceso electoral el próximo año, que ya se modificó incluso la fecha del inicio del proceso electoral, que iba a ser en este año y ahora va a ser para... ¿Cómo lo cierra nuestro director? Dice, de tarot y adivinanza, dice, fue un simple buscapiés abordar la discusión de la reforma que podría modificar la reelección de diputados y alcaldes. Fíjate que yo no había medido tanto el asunto, y tiene razón. Sí, claro, que eso no se podía modificar porque era un asunto federal. ¿Cómo un estado va a legislar para que no haya reelección si en todo el estado se aplica esta normatividad de la reelección tanto para alcaldes como diputados? Es como de... Así, algo pasó. Voy a mover el avispero a ver qué exactamente, muy interesante, ahí lea con calma el asunto. Las columnas. Pero bueno, pues ya con esto prácticamente nos despedimos, Pati. Obviamente, gracias a ti por esta participación. Cuídese, por favor, y mañana seguimos con más información. Hasta pronto, buenas tardes, buen provecho. Hasta pronto. Gracias.